Colombianos muy atentos porque el gobierno de Colombia anunció que se suspenderá la venta de energía eléctrica hacia Ecuador y esto pues tras las últimas advertencias que lanzó el señor Daniel Noboa, presidente de Ecuador, de subir aranceles del 30% en importaciones hacia Colombia. Y es que según el señor el pretexto es decir que en Colombia no hay cooperación con Ecuador en la lucha contra el narcotráfico y contra la minería ilegal. Pero hay que ver cómo este presidente de Ecuador ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga que tiene en la de él. Porque incluso por ahí han salido algunas cosas que relacionan a su familia directamente y a él con el narcotráfico. Pues esto fue en base a lo que dijo el señor Edwin Palmas, ministro de Minas y Energía, de acuerdo a los aranceles que se subieron a Colombia, pues se anunció que se suspenderá la venta de energía eléctrica hacia este país. Y dice lo siguiente: Colombia suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador para dar prioridad a su, abro comillas, soberanía energética, cierro comillas, después de que el presidente de ese país, Daniel Noboa, anunciara un arancel del 30% a los productos colombianos. Y es que pues el pretexto de ese señor fue haber dicho que en Colombia no había pues cooperación contra el narcotráfico, en la lucha contra el narcotráfico y contra la minería ilegal. Pero ahora miremos bien lo que está pasando, porque si el señor habla del narcotráfico, pues esto se ha metido hasta en su familia. Y ahora viene a echarnos la culpa a nosotros los colombianos y a Colombia porque no están haciendo, según él, nada contra la lucha contra pues el narcotráfico. Y dice lo siguiente: presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es dueño de empresa socia de exportadora vinculada al narcotráfico. Documentos vinculan al mandatario y a su hermano con Offshore, que es accionista de empresa atrapada en esquema de tráfico de azúcar pulverizada. Y luego salen estas personas a echarle la culpa a Colombia, porque el que tiene rabo de paja que no se arrima a la candela porque se le enciende. Y aquí podemos ver incluso cómo en entrevistas también los relacionan directamente, incluso hasta los comparan con Pablo Escobar Gaviria. El viraje de un país pacífico a un país violento tomado por las mafias para nada es casualidad. Pablo Escobar tuvo un sueño en Colombia. Daniel Noboa parece estar haciéndolo realidad en Ecuador. Hoy, en la base América Latina, hablamos del Ecuador con sello de Daniel Noboa. Bienvenidas y bienvenidos. Narcotráfico, como reveló el medio de investigación La Raya. Resulta que la empresa bananera de la familia de Noboa, Noboa Trading, está involucrada con la exportación de más de media tonelada de cocaína desde 2020 a países de Europa. Media tonelada, sí, como están escuchando, de la empresa del presidente. La investigación descubrió que la cocaína estaba camuflada en cajas de bananos. Perdón, habíamos olvidado aclarar que la familia de Noboa se dedica históricamente a la exportación de banano o plátano, como le decimos en México. Y bueno, pues que es una de las más ricas de Ecuador. Y claro, habrán pensado que ya que estamos, metemos unos kilitos de droga entre los bananos y derechito para Europa, total. ¿Quién se va a dar cuenta si las plantaciones y los puertos pues son nuestros? Ahora bien, este señor pues ha tenido empresas que han sido relacionadas con el narcotráfico, nada más y nada menos exportando pues esta azuquita pulverizada hacia otros países. Pero se atreve a subirle aranceles a Colombia del 30% porque según dicen que en Colombia no hay cooperación contra la lucha contra el narcotráfico. Esto es tremenda hipocresía de este presidente tomar esas decisiones, más bien diga que vaya por otro lado. Pero de que nos vaya a acusar a nosotros de narcotráfico, pues eso no le cae muy bien a él, porque ya hemos visto los escándalos que ha tenido el gobierno de este señor. Incluso la misma gente y analistas lo dicen en ese país. Pues Colombia respondió con aranceles también a 20 productos, pues tras los aranceles que puso Ecuador, y dice lo siguiente: Colombia responde a los aranceles de Ecuador con otros del 30% productos ecuatorianos. Y es que también debemos darnos de cuenta que Colombia pues no sale perjudicada de por sí. Sale más perjudicado Ecuador pues con estos aranceles que se le ponen a esos productos.
Pues recordemos que Colombia también importa bastantes productos a Ecuador y el suministro de energía también es grande. Pues esto es lo que dicen algunos analistas ecuatorianos de acuerdo a la decisión que tomó el presidente de Ecuador de subir aranceles a Colombia, y dijo prácticamente que este señor se está metiendo una puñalada trapera él mismo. Y aquí lo dice en entrevista con Caracol. En Ecuador, sí hay que decir que también el presidente Daniel Noboa ha recibido fuertes críticas por su política de seguridad y su efectividad. Hacemos contacto hasta ahora con Joel Vanegas de la Alianza Informativa Latinoamericana en Quito. Adelante, Joel. ¿Qué tal, Juan Carlos? Sí, precisamente, bueno, después del comunicado de Daniel Noboa ayer en sus redes sociales, sobre todo en X, tomando la decisión de esta nueva tasa o aranceles para los productos que vienen desde Colombia, pues realmente algunas cámaras, federaciones de exportadores y analistas también económicos han reaccionado ante la situación. Sobre todo la Federación de Exportadores ha dicho que es una medida contraproducente para la producción nacional de Ecuador, debido a que al menos el 47% de insumos que vienen desde Colombia se necesitan o se utilizan en Ecuador para crear bienes por empresas ecuatorianas aquí en territorio. Varios analistas económicos han dicho prácticamente que es un autogol el que ha tomado Ecuador y que puede tener algunas consecuencias. Por ejemplo, electricidad más cara, insumos más caros, inflación. Y es que ya no podemos dar de cuenta que ya Edwin Palmas anunció que se suspenderá la venta de energía eléctrica hacia Ecuador. O sea, no es que ni siquiera les vaya a quedar más cara, es que no va a haber energía eléctrica por parte de Colombia, y esto por la toma de las decisiones tan apresuradas del presidente de Ecuador de subir aranceles del 30% pues en contra de Colombia, tipo Donald Trump. Importada. Finalmente, estos aranceles quienes terminarán pagando son los propios ecuatorianos. Es decir, que califican esta decisión entre comillas como un castigo no para Colombia, sino para Ecuador. Estamos en una época de estiaje y Ecuador también depende de importaciones eléctricas. Eso es lo que te puedo contar, algunas de las reacciones que se están tomando. Pero bueno, te escucho. Joel, sí, aquí me hace una pregunta y es por la que arrancaba precisamente. He leído varios diarios y lo que uno encuentra de analistas es que en qué consisten esas críticas a Daniel Noboa por el manejo de la seguridad, o más bien por la poca efectividad de las políticas de seguridad al interior de Ecuador. ¿En qué consiste esa crisis? Bueno, el 2025 fue el año más violento de la historia ecuatoriana, entonces prácticamente eso resume todo. Además, en los últimos, desde el último mes, prácticamente en la opinión pública se ha hablado muchísimo de un caso que tiene que ver con relaciones de autoridades de entidades judiciales del Consejo de la Judicatura en Ecuador relacionados con narcotraficantes, con la defensa de narcotraficantes, que hoy... Y ahora bien, este señor se atreve a decirle a Colombia que no está haciendo nada en cooperación contra la lucha contra el narcotráfico, si en su país ya saben que ha tenido pues ciertas cosas y supuestos nexos con grupos narcotraficantes. Incluso pues en noticias han salido que el señor tiene empresas que han sido empresas bananeras que han sido incautadas porque les han encontrado azuquitar pulverizada y otras cosas más. Y viene a decirnos a nosotros los colombianos que no estamos haciendo nada en la lucha contra el narcotráfico. Siguen en el poder, siguen precisamente liderando esos organismos. Entonces realmente no hay una reacción aquí del gobierno nacional y por ahí van las críticas. Este año igual han sucedido algunos hechos violentos, sobre todo en la provincia de Manabí, que es un puerto principal y sobre todo de crisis de seguridad, donde precisamente se transporta la droga ecuatoriana hacia otros países. Entonces prácticamente va por ahí. El 2025 fue el año más violento, entonces este dato prácticamente nos dice todo, que el gobierno no está realmente poniendo todo para enfrentar la inseguridad que aumenta en cada parte o en cada provincia del país. Y es que esto fueron una de las palabras que dijo el presidente de Ecuador de acuerdo a imponerle aranceles a Colombia, la decisión que tomó él tan drástica sin consultarlo con Colombia. Y esto fue lo que dijo este señor. Todos alineados en el tema de seguridad, hemos conversado varias veces con el presidente Petro. Y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado y lo necesitamos, nuestra gente lo necesita.
Y todavía dice que no ve trabajo del otro lado, y cuando incluso los medios de comunicación y las mismas personas que viven allá lo acusan a él que ha tenido nexos, supuestos nexos con el narcotráfico. Esto es ser cinista, prácticamente esto es cinismo por parte de este señor. Esto es tratar de llamar la atención, y sabe qué tendrá en mente este señor para echarle las pestes ahora a Colombia o al presidente Gustavo Petro. El Ecuador siempre ha tenido una gran relación con Colombia y ahora en materia de seguridad, en la situación en la que estamos, si no trabajamos juntos, pues es muy difícil. ¿No cree que limitar el comercio legal le hace un favor a la ilegalidad? No, no necesariamente. Creo que esa tasa va a servir para también financiar, porque el costo de la seguridad cuesta, la tecnología cuesta, el control fronterizo cuesta, y todas las medidas que tenemos que tomar para proteger a nuestra gente tienen un costo. ¿Ha dialogado? Prácticamente ese señor se acaba de meter un autogol, colombianos, con tomar esa decisión de de poner aranceles en importación del 30% hacia Colombia. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.